Hola, mi gente. Para el que no me conoce, mi nombre es Juana Vázquez. Bienvenidos a mi canal Conócete. Este canal trata el comportamiento humano anclado en la mente subconsciente. La idea de este canal es que podamos entender esa parte de nosotros para que podamos tomar mejores decisiones. En el capítulo de hoy tenemos, mi gente, Jesucristo, así como lo oyen, Jesucristo y la mente subconsciente. Comenzamos. Bueno, mi gente, no es un secreto, desde el principio del canal les he comentado que no soy religiosa. Tenía yo 23 años cuando yo comencé a indagar en eso de religiones, metafísica, con la idea de conocerme mejor o de darle un poco de sentido a lo que la vida es. En ese transcurso de tiempo, mi gente, yo me obsesioné con la idea de saber o de entender a mi manera el mensaje de Jesucristo. Y no encontré más que tengan fe, confíen en el Padre y mueran para volver a nacer. Entonces, mi gente, en varias partes en la Biblia nosotros encontramos que para nosotros poder simulan el encuentro con tu padre, lo simulan como una boda donde tú tienes que ir con el vestido blanco. Las religiones, o muchas de las religiones, muestran o dictan que para tú tienes que cambiar hábitos para tú poder encontrarte con el Padre. Yo pienso que Dios Padre Todopoderoso sabe que yo soy humana y que tú eres humano y que nos mandaron aquí a cometer errores para que aprendamos por medio de nuestros errores a ser mejores seres humanos, y que nuestro reto mayor es la mente subconsciente. Yo pienso que Jesucristo no se dirigió directamente a decir, bueno, usted tiene que organizar su mente subconsciente. Pero cada vez que a ti te dicen que tú tienes que limpiar el vestido, que llevar un vestido blanco para tú poderte encontrar con el Padre, unificarte con el gran poder de Dios que reside en cada uno de nosotros, significa que nosotros debemos organizar esa parte de nosotros en la que por lo general estamos anclados y que por ende somos portadores de criminalidad que trabaja en contra de nosotros y los demás. O sea, estamos constantemente violando todo derecho humano y por lo general, por estar anclado en nuestra mente subconsciente, ¿no? Y por lo general actuando en contra de nosotros mismos. O sea, 1% de los pensamientos que nosotros pensamos a diario son positivos. 1%, el 99% de los pensamientos que vienen a nuestra mente son negativos, y un 95% de las decisiones que tomamos son automáticas. Eso significa que estas decisiones automáticas están ancladas en nuestra mente subconsciente. Cuando Jesucristo habla, inclusive en el camino a la cruz, ¿no?, donde a él los despojan de su ropa, donde él tiene que enfrentar a sus enemigos, donde él tiene que tomarse el trago más amargo de vinagre y morir, ser crucificado, uno de los actos más viles, vergonzosos del tiempo de Jesucristo. Y ahí, en esa transición, en ese momento, morir para poder volver a nacer. Y yo pienso que, bueno, su mensaje de la cruz, cuando lo despojan de todo, lo despojan de su ropa vieja y sucia, es exactamente eso, ¿no? Nosotros poder, yo no digo que vencer en su totalidad, porque nosotros no podemos cambiar la historia de nuestras vidas. Nosotros sí podemos encender la luz del gran poder de Dios con mayor intensidad y poder opacar esas experiencias que hemos creado
¿verdad? A la que automáticamente nosotros estamos constantemente en automático basado en la información que ya tenemos en nuestra mente subconsciente. Entonces, enfrentar a tus enemigos, yo no creo jamás que yo hay un enemigo allá afuera más grande que tú mismo. Y no hay manera que haya una persona allá afuera que se haga más daño que tú. Porque tú, al estar constantemente pensando negativo, estás atrayendo toda esa energía a ti, a tu cuerpo, que le hacen daño a todos tus órganos hermosos que vienen a componer tu cuerpo físico, que es lo que te dan la oportunidad de tener esta vida, esta experiencia terrenal. Entonces yo pienso, porque imagínate tú que un ser humano te puede a ti darte una experiencia negativa cuando tú eres niño, cuando eres adolescente, en algún espacio de tu vida. Una persona viene, boom, y te da una experiencia negativa. Y tú te pasas la vida entera tomándote ese elixir, que no solamente le hace daño a tu mente, sino también a tu cuerpo físico. Yo no soy ajena a esa historia. Igual que como cualquier otra persona, mi ego siempre me dejaba saber que, bueno, guarda rencor a una persona que te hizo daño, no querer saber de esa persona era lo justo. Entonces es una parte tuya que te deja saber, por aquí debes de ir, pero honestamente, entonces nosotros lo que hacemos es que cogemos esa experiencia y nos bebemos ese elixir hasta que nos morimos. Le echamos la culpa a la otra persona, pero pienso siempre que las experiencias vienen a darnos una lección, a ayudarnos a crecer y a expandirnos. Y sería injusto hablar, ¿no?, de personas que tienen experiencias astrosas, porque hay niños que son violados sexualmente todos los días. Hay niños que están en azoteas amarrados por sus propios padres. Y sería injusto decir que esa persona tiene una experiencia tan dolorosa y tan fuerte para solamente aprender. Y sabrá Dios por qué, porque yo honestamente solamente soy un ser humano como tú, que anda buscando entender lo que es la vida y que por medio de ella quisiera, ¿verdad?, inspirar a otras personas, pero la respuesta de todo no la tengo. O sea, yo solamente he tratado de entender mi vida y entenderla de la mejor manera posible y a consecuencia poderla compartir con mi gente, ¿no?, con mis amigos, con mis familiares, porque yo sé que todos estamos batallando con algo, que todos estamos batallando con miedos e inseguridades. Pienso honestamente que el ser, yo como les he mencionado, he estudiado religiones por muchos años, pero yo me obsesioné con la vida de Jesucristo y su mensaje, porque considero honestamente que es mi guía espiritual. Yo todavía es la hora que voy a un centro de meditación budista en la ciudad de Nueva York y lo visito este centro budista porque me gusta desconectarme de lo cotidiano, me gusta la manera como tan fácil en que ellos desmenuzan lo que es la mente y cómo uno enfrentar el día a día. Me gustan que lo hacen con mucha facilidad, que se van más con que, bueno, hay que coger el caminito más fácil, en donde uno no se tropiece mucho y también el que uno no hiera a la otra persona, siempre yendo con cuidado. He aprendido por medio del budismo a eso, ¿no?, a caminar con un poco más de cuidado, porque como cualquier otro ser humano, en muchas ocasiones he caminado y me he llevado por delante una cosa o la otra, a una persona o la otra de una manera inconsciente, ¿no?, porque nosotros estamos constantemente en automático. Pero bueno, volviendo al tema de Jesucristo, pienso que imagínense que su mensaje y su legado fue tan increíble que justo cuando Él estaba en la cruz viviendo la experiencia más astrosa que cualquier ser humano pueda vivir en la tierra y en el tiempo de Jesucristo, Él todavía le dice al Padre: perdónalos porque ellos
no saben lo que hacen. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros estamos constantemente viviendo en automático, que tomamos decisiones que están ancladas en nuestros miedos y nuestras inseguridades, o sea, en la información que nosotros llevamos aquí en nuestra mente subconsciente, entonces entendemos que la otra persona es solamente un ser humano que está actuando en automático, que se está dejando llevar por sus miedos y sus inseguridades y también por creencias sociales y religiosas. Entonces, por eso entiendo que Jesucristo andaba en batalla, porque Jesucristo era una persona guerrillera, ¿no? Él llevaba su mensaje y lo hacía a la fuerza. Él no era una persona que, no, cuando él se fue por 40 días y 40 noches y vino para atrás con el mensaje de la verdad, de lo que él consideraba que era la verdad, él vino con una voz muy alta a imponer lo que él consideraba que era respeto a su Padre, y buscando la manera de que nosotros nos pudiéramos conectar con la fe y el amor. No le temas a mañana, o sea, solo tú sepas que tú mañana vas a comer, no te preocupes por mañana. Y eso es la ley de la atracción, que la ley de la atracción no es más nada que la fe. La fe es exactamente la ley de la atracción, que es lo que rige en su totalidad aquí en la tierra. Porque cuando tú tienes fe, así mismo como dijo Jesucristo, cuando tú tienes fe, como tan pequeñito como una semilla de mostaza, tú le dices a esa montaña, muévete, y se moverá. Y eso es exactamente la ley de la atracción. Pero ¿qué pasa? Que para nosotros llegar ahí, para nosotros llegar a ese extremo de fe, de que lo que nosotros queramos se nos conceda, nosotros debemos de no tener obstáculos. Nuestro obstáculo mayor es nuestra mente, toda la información que tenemos en nuestra mente subconsciente. No hay manera que nosotros no podamos alinear al universo, porque el universo se alinea a lo que tú quieres, de la manera que sea. O sea, nosotros estamos con la ley de la atracción, es lo más válido aquí en la Tierra. O sea que tú donde estás viviendo la ley de la atracción. O sea, tú ahora mismito eres exactamente lo que tú consideras que tú eres. Entonces, para cambiar la historia, tiene que cambiar el revolú aquí. Y Jesucristo, en su último momento de vida, pasó por todo el proceso de lo que es entender que para tú poder morir y volver a nacer, debes despojarte de la ropa sucia, enfrentar a tu enemigo, que no eres más que tú mismo, porque no hay enemigo más grande en la faz de la tierra que tú mismo, y enfrentar tu peor enemigo, que eres tú mismo. Es un trago tan amargo, porque tú mirarte al espejo y entender que tú te haces daño, que tú eres injusto contigo y los demás. Cuando tú te miras de verdad de cerca, es un trago tan amargo, que sabe igual o peor que tomarse un trago de vinagre. Y todavía, porque en el momento en que tú estás activado con tus miedos y tus inseguridades, los seres a tu alrededor que no tienen certeza, porque la mayoría de nosotros no tenemos certeza de quiénes somos, o sea, nos vamos con el vaivén. Si hay un grupo allá que te está tirando piedra y hay una persona que es tu amigo y no es tu amigo y que es tu amigo, ese, por no estar solo en el medio, se va con el grupo a tirarte piedra, y uno aprende en el camino todo ese revolú, todo lo que pueda ser injusto, lo que uno considera ser injusto. Pero uno no puede culpar a una persona que no sepa caminar solo, que se va y te lanza y te tira piedra y ella crea todas las excusas del mundo, habidas y por haber, martillarte y tirarte piedra, porque para él o para ella es lo más simple, ¿no? Lo más justo. Yo no me voy a quedar solo por esta muchacha, no hay manera. Entonces se convence a sí mismo de que lo justo es caerte a pedrada. Entonces eso pasa cuando tú estás en tu crecimiento personal, y Jesucristo lo mostró en su camino a la cruz. Personas que estuvieron contigo a tu lado, que caminaban a tu lado y te daban un beso y un abrazo, y tú eras lo más valioso de la bolita del mundo, se pueden voltear. Pero con todo y todo,
sean las personas que puedan ayudarte a que te crucifiquen, los debes perdonar. ¿Por qué? Porque estos seres humanos son humanos, están actuando en automático y no necesariamente te quisieron hacer daño. Muchos de nosotros tomamos decisiones basadas a llenar roles sociales, a quedar bien con algunas personas y por supuesto ellos sentirse seguro de no todo el mundo sabe caminar solo, no todo el mundo tiene la fortaleza de decir, tú sabes que yo no creo eso. Yo eso que tú crees, yo no lo creo. No, la mayoría de la gente se va con el vaivén. Y eso le pasó a Jesucristo, ¿no? Sus propios amigos se voltearon y fue entregado por uno de sus amigos. Y todavía con todo lo que le pasó, todavía Él perdona y le pide al Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen, pero nos deja de mensaje que para nosotros nacer de nuevo debemos de morir. O sea, debemos de tomar control de lo que es nuestra mente subconsciente, porque de lo contrario, mi gente, podemos sabernos la Biblia entera, podemos hacer caminatas enteras acerca de todas las cosas que nosotros estamos en contra. Pero si nosotros no tomamos control de nosotros mismos, si no nos llegamos a conectar con el gran poder de Dios que reside dentro de nosotros, entonces, mi gente, no sirve de nada. No sirve de nada. Para uno poder volver a nacer, debe de pasar por el trago amargo, debe de pasar por la crucifixión y debe de pasar con la valentía de poder dejar todo atrás, de poder enfrentarte a ti mismo, porque tú solito eres tu peor enemigo, te lo cuento. Tú puedes decir que mucha gente te hicieron muchas cosas, pero nadie te hace a ti más cosas que tú mismo. Así es que, mi gente, yo espero que el tema de hoy les haya gustado. Espero que no haya creado mucha controversia. Vuelvo y les repito que yo no soy religiosa. Yo simplemente soy una persona que se dedicó a tratar de entenderse y por medio de eso, bueno, me alié a libros que fueran de metafísica y de religiones. Pienso que Jesucristo es mi guía espiritual y por eso me obsesioné por mucho tiempo en su mensaje, pero no puedo pertenecer a ninguna religión que quiera, porque yo no creo en patrones religiosos. Yo creo que en tú levantarte todos los días con la idea de tu ser mejor ser humano, de meditar diario para tú entender que, bueno, cuando me toque enfrentarme a una situación difícil, yo poder tomar la mejor decisión. Y si no la sé tomar, bueno, alejarme o callarme o hacer cualquier cosa, pero tratar, o sea, cuando tú tratas todos los días, bueno, tú estás haciendo un esfuerzo, somos humanos, o sea, no tenemos verdades y nosotros tenemos estas creencias que vienen de uno ser un pecador, porque por lo general nosotros juzgamos a los demás porque los demás dedos están cargados en nosotros. O sea, las personas que están por lo general trabajando en sí mismos tienen poco tiempo de estar juzgando a los demás y por lo general entienden que somos humanos pecadores, que estamos todos los días tratando de ser mejor ser humano. Así es que, mi gente querida, bueno, mire, síganme en las redes sociales, como tengo dos páginas de Instagram, una en inglés y otra en español. En inglés es juana.vázquez, S primero y Z al final, W. En español es Juana Vázquez Corrido, WS. Y en Facebook es Juana Vázquez Writer. Es W-R-I latina T-E-R. La razón por la que he tenido que hacer maniobras es porque hay muchas Juana Vázquez en todas las redes sociales. Entonces, para diferenciarme un poquito, bueno, he tenido que hacer un poco creativa. Si tú necesitas de otra historia para que te ayude a conectarte con tu propia historia, entonces te presento mi libro Al Desnudo. Al Desnudo en español y Naked en inglés. Este libro, cual protagonista es Gigi,
se va a un viaje a lo desconocido en medio de una crisis existencial. Ella se va a encontrarse con sus miedos, a buscar la manera de crear una relación con ellos para entonces ella poder tener mejor relación con su entorno. Este libro se encuentra en todas las plataformas digitales que usted pueda comprar un libro en los Estados Unidos y Europa. De igual manera, para los demás países, usted lo puede comprar por Amazon. El link para comprarlo lo vamos a dejar aquí debajo. Muy pronto lo podrá comprar por medio de mi website, que está ahora mismo en construcción. Muchas gracias. Entonces, mi gente, acuérdense, regístrense a mi canal. No sean solamente espectadores o un ghost en mi página. Yo lo que quiero es hacer una comunidad bonita donde nos podamos ayudar a crecer. Esa es la idea. Yo les repito que no tengo verdad. Solamente pienso que la mejor manera de servirle al universo y a la humanidad es creando una comunidad para que nos podamos ayudar. Usted piensa que estoy equivocada, no importa, déjeme su comentario. Piensa diferente, déjeme su comentario sin problema. Regístrese, denle like, comente y nos vemos, mi gente linda, el próximo sábado. Así que tengan un excelente día. Les quiero muchísimo y les agradezco de antemano que pasen por mi canal y vean mis videos. Así es que bye bye.